La mañana del 13 de agosto de 2018, el sol apenas comenzaba a calentar el asfalto en Frederick, Colorado. Una cámara de televisión local grabó a un hombre que, a simple vista, parecía el retrato vivo de la desesperación. Vestía una camiseta gris sencilla, brazos cruzados sobre el pecho, en una clara postura defensiva, mirada nerviosa que esquivaba el lente, recorriendo el suelo de su propio porche. Frente a él, un reportero le hacía preguntas que cualquier ciudadano consideraría desgarradoras. ¿Dónde está tu familia, Chris? ¿Qué les pasó? Él suspiró de forma pesada, casi teatral. Miró a la cámara por un segundo, buscando una conexión que no lograba sostener, y respondió con una voz que oscilaba entre la debilidad y la frialdad. Ansí están ahí afuera. Solo quiero que vuelvan a casa. Esta casa no es lo mismo sin ellas. Era un padre preocupado, un esposo angustiado, un hombre al borde del colapso emocional. Millones de personas en todo el país sintieron una empatía instantánea por él, pero tras las puertas cerradas del departamento de policía, los investigadores notaron algo diferente. Porque mientras Chris Watts pedía ayuda al mundo entero, su lenguaje corporal gritaba una verdad distinta. Ese hombre no estaba sufriendo, estaba actuando. En ese preciso momento, Chris estaba ejecutando la mentira más grande de su vida. Frederick era el lugar donde nada malo debería pasar. Calles limpias, parques bien cuidados y casas de estilo colonial que parecían sacadas de un catálogo. Allí vivía Chris con su esposa Shannon y sus dos hijas, pequeña Zambela, de 4 años, y Celeste, de 3 años, en las redes sociales. Eran la familia ideal. Shannon era una mujer activa, carismática y una experta en el marketing digital. Documentaba cada detalle de su vida: videos de las niñas cantando, fotos de pasteles de cumpleaños perfectos, publicaciones sobre el éxito de su negocio de suplementos, mensajes de amor dedicados a su marido maravilloso. Shannon vendía una visión de felicidad absoluta. Pero dentro de las paredes de la casa de los Watts, la estructura se estaba desmoronando bajo el peso de la realidad. Chris siempre fue descrito por sus amigos como el buen tipo. Era callado, sumiso, un hombre sin un carácter fuerte, que parecía vivir a la sombra de la personalidad vibrante y dominante de su esposa. Durante años, Chris siguió cada instrucción, cada decisión y cada plan de Shannon, hasta que un día, el buen tipo se cansó de serlo. A mediados de 2018, Chris Watts comenzó a transformarse. No fue un cambio repentino, sino una metamorfosis lenta y calculada. Empezó a ir al gimnasio de manera obsesiva. Perdió peso drásticamente y ganó musculatura. Cambió su guardarropa y empezó a usar fragancias que antes no le interesaban. Y, en el rincón más oscuro de su privacidad, inició una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessinger. Por primera vez en sus 33 años de vida, Chris sintió algo que lo embriagó. Controla libertad. La sensación de que podía ser alguien diferente al hombre que Shannon había moldeado. Pero había un obstáculo masivo para su nueva vida. Tenía una familia, tenía deudas hipotecarias y, para complicar su deseo de empezar de cero, Shannon estaba embarazada de su tercer hijo, un niño al que planeaban llamar Nico. Para Chris, el divorcio no era una opción viable. Implicaba peleas legales, pérdida de reputación, pagos de pensión y, sobre todo, confrontación. Y Chris odiaba la confrontación. Su mente, en lugar de buscar una salida lógica, encontró una solución que desafiaba cualquier rastro de humanidad. La madrugada del 13 de agosto, Shannon regresó a casa tras un viaje de negocios en Arizona. Su vuelo se había retrasado. Una cámara de seguridad de un vecino registró el momento exacto en que entró por la puerta principal, a la 1:48 Alto M. en Shannon. Entró a su hogar y nunca volvió a salir. Pocas horas después, Chris salió hacia su trabajo en un campo petrolero de la empresa Anadarko. Lo hizo con una calma que resulta difícil de procesar. Mandó mensajes de texto cariñosos a su amante. Habló con sus compañeros sobre el clima
y el trabajo. Actuó como si fuera un lunes cualquiera en la vida de un operario normal, excepto por un detalle que solo él conocía en la parte trasera de su camioneta. Ocultos bajo herramientas y equipo, yacía el final de su vida anterior. La alarma no tardó en sonar. Nicole Atkinson, la mejor amiga de Shannon, se preocupó cuando ésta no respondió a sus mensajes, ni asistió a una cita médica programada. Nicole fue a la casa. Notó que el coche de Shannon estaba en el garage, pero nadie abría la puerta, y llamó a la policía. Fue el inicio del fin para Chris Watts. Cuando el oficial Coonrod llegó a la casa, Chris se presentó minutos después, fingiendo sorpresa. Su actuación comenzó a fallar casi de inmediato. Mientras los oficiales revisaban las habitaciones, Chris no actuaba como un padre cuya familia ha desaparecido. Actuaba como alguien que se siente incómodo. No preguntaba sobre pistas. No pedía que revisaran los hospitales. Se limitaba a balancearse sobre sus pies, con las manos en los bolsillos, repitiendo "no sé dónde están". Es muy extraño. El momento decisivo ocurrió en la casa del vecino, Nate Trinastic. Nate tenía una cámara de seguridad de alta definición, apuntando directamente a la entrada de los Watts. Chris, la policía y el vecino se reunieron en la sala para revisar las grabaciones de esa madrugada. En el video se veía la camioneta de Chris, estacionada de forma inusual, pegada a la entrada del garaje. Se veían sombras moviéndose, viajes de ida y vuelta, cargando bultos pesados. Nate, el vecino, notó algo que el oficial aún no había procesado. Mientras Chris miraba la pantalla, comenzó a agarrarse la cabeza, a sudar y a balancearse de forma errática. En cuanto Chris salió de la habitación, el vecino le susurró al oficial: "En él no está actuando bien. Está nervioso. En ese hombre hizo algo". La policía de Frederick y el FBI tomaron el control. Chris fue citado a la estación para una entrevista voluntaria. Lo que él no sabía era que se enfrentaba a dos de los mejores interrogadores del país, Anthony Lee y Graham Coder. Chris aceptó someterse a un polígrafo. Antes de que las máquinas se encendieran, preguntó con una voz casi infantil: ¿he hecho algo mal? ¿Creen que soy el responsable? La examinadora le respondió con una calma glacial: Chris, si no hiciste nada, la máquina lo dirá. Solo dinos la verdad. Horas después, el resultado fue catastrófico para él. Chris falló la prueba de manera estrepitosa. Los gráficos de su respiración y su ritmo cardíaco eran líneas erráticas que confirmaban el engaño. Los interrogadores cambiaron de táctica, dejaron de ser amigos y empezaron a presionar sus puntos débiles. Le dijeron que sabían lo de su amante, le dijeron que Shannon era una mujer fuerte y que quizás ella había hecho algo primero. Y fue ahí donde Chris soltó su primera verdad a medias. Se quebró, lloró por primera vez, pero no por sus hijas. Lloró por sí mismo. Afirmó que, tras pedirle el divorcio a Shannon, ella se volvió loca y asfixió a las niñas en un ataque de rabia. Dijo que él, al ver la escena, perdió el control y la mató a ella por venganza. Era una mentira calculada. Era el último intento del buen tipo por no ser el villano total de la historia. La policía no creyó ni una palabra, pero usaron su confesión parcial para encontrar los cuerpos. Chris los llevó al sitio de trabajo conocido como Servi 319. A lo que encontraron allí fue una escena que traumatizó incluso a los agentes más veteranos. Chris no solo había terminado con su familia, los había descartado como si fueran residuos industriales. Shannon fue enterrada en una fosa poco profunda. Las niñas, Bella y Celeste, fueron colocadas dentro de tanques de petróleo crudo. Chris pensó que el petróleo disolvería el rastro, pero la ciencia fue más rápida. Eventualmente, bajo el peso de las pruebas y la posibilidad de la pena de muerte, Chris Watts confesó la verdad absoluta. No hubo un ataque de rabia de Shannon. No hubo una pelea accidental. Él las había asesinado a sangre fría, una por una, mientras dormían o despertaban en la oscuridad de su hogar. Lo hizo porque quería una vida limpia. Quería una cuenta nueva, sin el equipaje de su matrimonio anterior. El caso de Chris Watts se convirtió en un objeto de estudio para psicólogos criminales de todo el mundo. ¿Cómo es posible
que un hombre que nunca tuvo antecedentes de violencia, que nunca gritó, que era considerado ejemplar, cometiera semejante atrocidad. Los expertos señalan su perfil de evitador de confrontación. Chris reprimió sus emociones durante una década. En lugar de procesar el descontento, lo acumuló. Cuando conoció a su amante, el contraste fue demasiado fuerte. En su mente distorsionada, su familia no era algo que amar, sino un obstáculo logístico que debía ser removido. Él no buscó una salida, buscó un reinicio. El horror de este caso no radica únicamente en la violencia del acto, sino en la banalidad del mal. Chris Watts no parece un monstruo de película. Parece el vecino que te presta una herramienta, el hombre que te saluda en el supermercado. Hoy, Chris Watts cumple varias cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero su sombra sigue presente en Internet. Millones de personas revisan una y otra vez su entrevista inicial en el porche. Ahora, cada detalle es una señal de advertencia. La sonrisa nerviosa que aparece cuando no debería haber alegría. El uso de verbos en pasado, cuando aún se suponía que estaban vivas. La falta absoluta de lágrimas reales. Chris no era el hombre que todos veían, era un extraño, viviendo en el cuerpo de un esposo. Este caso nos deja una lección inquietante sobre la naturaleza humana. A veces, el peligro no viene de un extraño en un callejón oscuro. A veces, el peligro duerme en la habitación de al lado, te prepara el café por la mañana y te sonríe antes de salir a trabajar. Porque el monstruo más peligroso no es el que ruge, es el que sabe esperar en silencio hasta que cierras los ojos.